¿Y qué tienes tú para acertar donde o que no tengan los demás, ¿no? Para acertar tú donde los demás no vayan a acertar. Oye, ¿cuáles son las diferentes estrategias de inversión que hay? ¿Ves? El fondo más caro tiende a ser peor. ¿Por qué? Porque no consigue tener una gestión tan buena como para justificar todo este Un poco costo. de cuáles son las probabilidades de éxito tanto de una startup como de un business angel. Y que de alguna forma hay que normalizar el fracaso en el sentido que el fracaso es el resultado normal de un emprendimiento. ¿Por qué un founder debería de, quitando la parte emocional y tal, sino más de una manera más fría, más financiera, cuándo debería de decidir vender? Sí, mi recomendación al que quiere invertir en startups siempre es... Hola a todos, una vez más. Hoy, como veis, me he puesto camisa y me he cortado el pelo porque el invitado que tenemos es de excepción. No podríamos tener más suerte. Está con nosotros François Derbez. François lo conoceréis porque es el cofundador de Indexa, de Bewater, de la Fundación Ayuda Efectiva, delante de Top Rural, Plázame, muchas otras cosas que nos irá contando. Ha sido inversor en un montón de startups y, bueno, tiene un montón de conocimiento sobre un montón de cosas que tenemos un montón de preguntas que hacerle y yo no sé cuánto va a durar este podcast, pero bueno, estará muy guay. Está con nosotros Víctor de Gurusub, como siempre. Hola, Víctor. Juan, muchas gracias, que además soy súper invitado, así que muy agradecido de estar aquí. Y, como hemos dicho, con François. Bienvenido, François. Muchísimas gracias, Juan y Víctor. Muy bien, gracias. Pues, a ver, pues por ponernos un poco en situación, porque de todas las cosas que has ido haciendo antes y las que haces ahora mismo en tu semana, porque yo voy a tratar de hacer preguntas que no son las que te han hecho otras veces en otros podcasts para generar un poco cosas más interesantes, ¿no? Pero por ponernos un poco en situación, ahora mismo, ¿cómo divides tu tiempo en tu semana? ¿A qué proyecto le dedicas más atención y en qué porcentaje? Entre Indexa, Bewater y otras cosas. Sí, entonces yo te diría estoy de base al 100% en Indexa Capital Group. Indexa Capital Group incluye Indexa Capital, la agencia de valores, donde hacemos la gestión de cartera, el proyecto más conocido, y ahí estoy al pues era 90-95%. Y también incluye Bewater Funds, que es una sociedad de capital riesgo donde invertimos en empresas privadas, no cotizadas. Es un proyecto que está totalmente paralelo a Indexa, no se mezclan, se dirige a un público distinto también. Y en Bewater estaré al 5% más o menos. Es 100% Indexa Capital Group, mucho Indexa Capital, un poquito Bewater Funds. Y al margen de esto, con el tiempo restante, ¿no? Es por encima del 100% para llegar al 110 o 120, pues participo, como comentabas, en la Fundación Ayuda Efectiva, pero ahí mi dedicación en tiempo es muy baja porque consiste en hablar mucho con Pablo, ¿no? Un poco como asesor y participar en una reunión cada 3 meses. Entonces no es una carga de trabajo muy intensa. Y luego, como sabes, he invertido en muchas startups que me requieren un poco de tiempo porque me van pidiendo consejos o intros o feedback o alguna reflexión, caso por caso, pero no es una dedicación de tiempo sistemática. Vale, pues solo una pregunta sencilla antes de entrar a las preguntas más complejas, porque casi todo el mundo te conoce y conoce Indexa, pero para el que no, solo esta pregunta. ¿Puedes explicar qué es Indexa? Sí, Indexa Capital lo que hacemos es ofrecer un servicio de gestión discrecional de carteras. Tú puedes pensar, ostras, ¿qué es esto? ¿No? Y básicamente lo que hacemos es gestionar el dinero de inversores particulares para invertirlo en una cartera de fondos de inversión, con la peculiaridad que invertimos en fondos indexados, que son fondos que replican índices, y de esta manera reducimos costes y lo hacemos de forma automatizada también para reducir costes. Entonces nos presentamos como un gestor automatizado, es como si fuera una banca privada, pero donde el banquero no es un comercial, sino que es una empresa que te va a cobrar menos comisiones y que te va a ofrecer también más diversificación. Entonces la clave de Indexa es mucha diversificación a nivel mundial, muy pocas comisiones y con menos comisiones conseguimos dar de media una mejor rentabilidad. Y de ahí el lema de Indexa, que es menos costes, más rentabilidad. Entendido. Y la gente que nos pueda estar escuchando y a lo mejor pues han oído diferentes cosas sobre inversión o han escuchado diferentes podcasts o han escuchado diferentes libros y habrán dicho, bueno, pero es que por un lado Ray Dalio me dice unas cosas o este podcaster me dice estas otras o este tal, ¿no? En cuanto a diversificar, elegir acciones, no sé qué, tal. Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente invierte en indexados también porque otra gente lo hace, ¿no? Es como, el SP500 y esto siempre sube y no sé qué, pero no entienden realmente mucho más el fundamental. Entonces, ¿podrías decirnos el fundamental de, oye, cuáles son las diferentes estrategias de inversión que hay? ¿Para qué tipo de personas o para qué tipo de tamaño de cartera quizá tiene sentido una estrategia u otra? Dentro de ellas, ¿dónde está Indexa y por qué Indexa es una muy buena opción para muchas personas, ¿no? Sí. Pues
Pues la primera diferenciación es que tienes la inversión directa, donde un inversor decide por su cuenta dónde quiere invertir. Pues el caso típico es alguien que tiene una cuenta de valores y va comprando acciones, ¿no? Entonces un particular está eligiendo en qué acción quiere invertir. Por ejemplo, compra Microsoft, vende Amazon, compra Facebook y vende Google, ¿no? Eso es una forma de invertir bastante habitual, sobre todo en gente más joven, donde todavía crees que eres capaz de batir al mercado, ¿no? Entonces, el mercado funciona porque la mayoría de la gente cree que puede batir al mercado. Entonces, muchos de hecho yo mismo, después de vender Topral, pues empecé por elegir acciones, ¿no? Pensaba que tenía la capacidad de acertar en la selección de las acciones que iban a ir mejor. La realidad es que de media esto no ocurre, porque de media, cuando uno bate al mercado por un poquito más, porque ha ganado más, pues enfrente tiene otro que ha ganado un poquito menos. La rentabilidad media de los inversores que eligen acciones por su cuenta, pues es la rentabilidad del mercado. Entonces, pasado un tiempo, muchas veces te acabas dando cuenta de esto, que todo tu esfuerzo para invertir por tu cuenta y batir el mercado en realidad produce poco resultado porque acabas de media con la rentabilidad media, pero que te cuesta mucho trabajo en el camino y también te cuesta mucha diversificación porque cuando inviertes por tu cuenta pues acabas invirtiendo en 5, 10, 20, a lo mejor 40 empresas, pero no acabas invirtiendo en 4.000 empresas. Entonces te falta diversificación y te consume tiempo, un tiempo que no es muy productivo de media. Ese es el paso siguiente que muchos dan, es decir, voy a delegar la gestión de mi dinero a un gestor de fondos y delegando la gestión lo que consigo es tener mucho más diversificación porque voy a estar en un fondo de inversión que a su vez invierte en muchas empresas y también me va a costar menos tiempo porque no tengo que andar yo seleccionando las acciones, ¿no? Lo delego a un fondo de inversión que gestiona. La mayoría de los fondos de inversión que están disponibles en el mercado son fondos de gestión activa, donde hay un gestor que está haciendo el picking o la selección de las acciones o la selección de los bonos donde invierte el dinero de los clientes. Y tanto que la mayoría del dinero está ahí, que la mayoría de la gente que trabaja en finanzas trabaja en un fondo de gestión activa. O sea, los gestores de fondos en general son gestores activos. Y por eso hay muchísima gente que te va a hablar de las ventajas de la gestión activa, ¿no? Porque están vendiendo su Su libro. propio producto. ¿Qué pasa? Es que estos gestores activos les pasa lo mismo que al particular que selecciona acciones. De media consiguen la rentabilidad media del mercado, porque si uno consigue vender lo que había que vender en el buen momento, enfrente tiene otro que le está comprando. Y cuando uno consigue un 1% más que el mercado, enfrente tiene otro que ha conseguido uno menos por el mismo volumen, ¿no? De alguna forma es un juego de suma promedio que es igual a la rentabilidad del mercado. Algunos van a batir un poco y por cada uno que bate hay uno debajo. Eso antes de costes. Lo que pasa es que todos tienen muchos costes, costes de análisis, costes de transacciones, costes de distribución, porque los fondos no se venden solos. El 80% de las comisiones se van en distribución, en pagar las sucursales bancarias, pagar los comerciales, son los que te dicen que supuestamente son tus asesores, ¿no? Tu banquero privado, que en Sí. realidad es un comercial que te está colocando fondos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos gestores activos que de media obtienen la rentabilidad media del mercado, neto de comisiones, después de costes, consiguen una rentabilidad de media muy por debajo del mercado. De hecho, en España la rentabilidad media está a 3,4 puntos porcentuales debajo de la rentabilidad media del mercado. 3,4 puntos porcentuales significa que si inviertes 100 euros y el mercado da un 5, pues en lugar de acabar en 105 te quedas en 101,6. 101,6 más 3,4 son los 105. O sea, 3,4 puntos porcentuales al año es una diferencia abismal, ¿no? Y eso sale en muchos estudios y eso es lo que está detrás del auge de la inversión indexada, porque todos los estudios que se hacen en Europa, en Estados Unidos, en acciones, en bonos a corto plazo, a largo plazo, etcétera, pues la gestión indexada sale de media mejor que la gestión activa. Y eso te lleva a muchos inversores, después de haber delegado la inversión en un gestor activo, en decir, pues me quito el gestor activo y me voy a un fondo indexado que me va a dar aún más diversificación, porque el fondo indexado lo que hace es invertir en todas las acciones. En lugar de elegir las acciones, en lugar de buscar la aguja en el pajar, pues compras el pajar. Y los fondos indexados te van a dar esta diversificación y la rentabilidad media del mercado con costes muchísimo más bajos. Entonces, en este camino, yo tengo la suerte de haber montado Indexa con Ramón Blanco y con Unai Ansejo. Y Unai, en particular, que lleva mucho tiempo en la industria de la gestión de activos, en banca privada primero, luego en un fondo de pensiones, pues es quien ha visto que a largo plazo lo que acaba ganando a los demás es la reducción de costes
vía indexación y vía automatización. Y de ahí llegamos a la idea de montar Indexa. Lo montamos hace 9 años, a finales de 2015, y fuimos los primeros en montar este modelo de gestión automatizada e indexada en España. No fue una idea original porque al final lo que hicimos es adaptar un modelo que ya estaba comprobado en Estados Unidos y en otros países también. Fuimos los primeros en adaptarlo a España y la verdad es que ha ido muy bien. Indexa ha empezado pequeñito porque todos empezamos pequeñitos, pero ha crecido muy rápido y acabamos de pasar ahora a los 3.000 millones de euros bajo gestión, lo cual a nuestra escala es mucho porque llegar a 3.000 millones en 9 años es bastante top. No creo que haya otra gestora de carteras o de fondos en España que haya llegado a 3.000 millones en tan poco tiempo. Y sobre todo son 3.000 millones de casi 100.000 clientes, cual significa que ya tenemos una base de clientes muy, muy amplia, ¿no? Somos el gestor no bancario. Nosotros nos definimos como gestor independiente, ¿no? Independiente en el sentido que no dependemos de un grupo bancario. Somos el gestor no bancario con más clientes en España. Oye, por terminar con todo el tema este de inversión en bolsas y mercados, incluso que alguien fuera súper inteligente, tuviera todas las herramientas, Bloomberg, el terminal, ¿no? Fuera el próximo Rey Dalio, fuera el próximo Warren Buffett, solo el hecho de ir eligiendo acciones e ir vendiendo, también tiene que ir pagando impuestos cada año y eso le renta también rentabilidad, ¿no? Porque bajas, digamos, tu patrimonio cada año, ¿no? Correcto. Si inviertes en acciones, cada vez que vendes, tienes que tributar sobre las ganancias del capital. Y luego en tu declaración se compensa las ganancias con las pérdidas, pero en la ganancia neta tienes que tributar, ¿no? 19, 21, 23 va por tramos, hasta 30% ahora de tipo marginal. Si inviertes a cambio en fondos de inversión, hay una ventaja que mientras no retiras tu dinero del fondo, no vas a tributar sobre las ganancias. No evitas el impuesto, porque al final el camino, cuando retiras el dinero, acabas pagando, pero difieres el impuesto, lo pospones en el tiempo. Y eso es muy ventajoso porque todo el tiempo que pospones el impuesto, este dinero que no has pagado a Hacienda, pero que si mantienes invertido, te va generando una rentabilidad también. Tienes una rentabilidad compuesta sobre el impuesto diferido, que hace que es verdad que hay una ventaja además de la diversificación y de los costes, hay una ventaja de posponer la tributación. Y luego, además de esto, en España los fondos de inversión son traspasables, que es una peculiaridad muy interesante para el inversor, porque lo que tienes en un fondo lo puedes traspasar a otro fondo, que es mover tus participaciones de un Sin fondo a tributar. otro, entre entidades, entre cualquier fondo de inversión inscrito en España. Y mientras traspasas, no tienes coste por el traspaso y tampoco tienes impacto fiscal el traspaso. Entonces, en España, el vehículo de inversión colectiva favorito, digamos, del gran público son los fondos de inversión. Y por eso hay 650.000 millones de euros invertidos en fondos de inversión y no tanto en ETFs, por ejemplo, que sería el ETF es muy similar al fondo indexado. De hecho, el ETF muchas veces en general es un ETF indexado, es un fondo indexado también, pero es un fondo cotizado. Y el ETF cotizado no se beneficia de los traspasos en España. Mientras el fondo mutuo, el mutual fund, o el fondo mutuo indexado, que no cotiza en bolsa, pero tiene un valor liquidativo diario, este sí que es traspasable. Y eso explica que en España haya tanto volumen de inversión en fondos y tan poco en otros vehículos. Precisamente Indexa y prácticamente todas las empresas que he montado, François, se conocen por ser equipos muy pequeños, equipos muy optimizados, pero que al final son culturas basadas en que no sobredimensionar equipos, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco sobre quiénes formáis Indexa y por qué no, y por qué tienes como esa tendencia a lo largo de todas las empresas que has ido fundando? Sí, y en relación con los clientes, ¿no? Atención al cliente, pues es un equipo de 12 personas que es mucha gente, es un equipo significativo, pero que es poca gente en comparación con los 100.000 clientes que tenemos. Y por encima de este equipo, en cuanto a número, tenemos un equipo más numeroso en tecnología, en desarrollo y en producto, en experiencia de usuario y en desarrollo, son 15 personas. Y es decir, estamos invirtiendo más en automatizar que en gestionar manualmente las cosas. Y eso es nuestra marca de fábrica. Somos la única empresa de gestión que yo conozca que no tiene comerciales, porque en comerciales, en banca privada, en banca comercial, en sucursales o en gestoras de fondos, suelen tener un equipo de comerciales, aunque te lo presenten como asesores, que en el fondo son ventas, muy, muy grande que genera un coste adicional que hay que repercutir al cliente, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido de ofrecer un servicio
el mejor posible para el cliente, donde el cliente mismo lo contrata online, donde estamos disponibles para ayudarle donde nos necesite, por chat, por teléfono, por mail, de ahí que tengamos esta gente en atención al cliente, pero donde nosotros no vamos a salir a vender, ¿no? No vamos a llamar al cliente para intentar hacerle una venta cruzada, un upselling o este tipo de cosas. Y luego al lado de atención al cliente y tecnología, producto, lo que tenemos es bastante gente en finanzas, porque somos un negocio regulado, ¿no? Indexa Capital es una agencia de valores, está supervisado por CNMV, la inversión está cubierta, garantizada por el FOGAIN, el Fondo de Garantía de Inversiones. Tenemos equipo financiero, de cumplimiento normativo, pero siempre cuidamos que el equipo más grande sea el de tecnología. Y entonces, una vez nos ha quedado claro toda la estrategia de Indexados e Indexa, ¿para quién o en qué momentos no tendría sentido invertir todo tu patrimonio en Indexa? Sí, claro. En una asignación de activos, ¿no? A título personal, normalmente lo primero que haces es pensar en tu colchón de seguridad, que es decir, del efectivo que tengo que guardar una parte en efectivo para imprevistos o por si me quedara sin ingresos, ¿no? Si de un día para otro desaparecen mis ingresos, pues entonces tengo esta reserva de este colchón de seguridad que típicamente tengo invertido en una cuenta remunerada o en una cuenta corriente, o lo que ofrecemos desde Indexa es en un fondo monetario. Una vez que tienes este colchón cubierto, ¿no? De 6 a 12 meses típicamente de equivalente de gastos, nuestra recomendación es que inviertes el resto en una cartera líquida. Líquida significa que puedes retirar el dinero cuando quieras, y diversificada a nivel mundial, como el servicio de cartera que ofrecemos con Indexa. Eso para todo el mundo. Aparte de esto, aunque la teoría esté muy clara, que es diversificación global, menores costes, y eso te va a dar mejor binomio de rentabilidad por riesgo, pues hay gente que prefiere tener algo de elección personal de sus inversiones, ¿no? Eso en inglés lo llaman el play money, es el dinero para jugar porque te apetece. No necesariamente para jugar, no es casino, ¿no? Pero quieres invertir, quieres elegir tú las acciones porque te apetece y está muy bien que lo hagas, ¿no? Entonces, típicamente, esto pues recomendamos que no sea una parte importante de tu patrimonio porque ahí vas a tener más riesgo, ¿no? Menos diversificación, más riesgo. Vas a estar expuesto a pocas cosas. Pero un 10%, hasta un 10% de tu patrimonio, tenerlo en play money o en acciones, inversiones, pocas inversiones que eliges tú en directo, pues no, tampoco es descabellado. Aunque sean poco líquidas. Aunque sean un poco líquidas, aunque estén poco diversificadas, al final es porque me apetece, ¿no? Luego también tienes la posibilidad de invertir en mercados ilíquidos. Ilíquidos significa que inviertes en empresas no cotizadas, como es lo que hace Bivotor. Bivotor invierte sobre todo con secundarios, es decir, comprando acciones a otros accionistas. En lugar de ir a ampliaciones de capital, pues invertimos por secundario y ofrecemos esta inversión a una serie de inversores en la plataforma que son inversores profesionales. Entonces, ¿por qué profesionales? Porque la regulación en España para dar acceso a la inversión en ilíquidos, en productos alternativos, pues requiere que sean inversores profesionales o inversores que invierten mínimo 100.000 euros. Entonces, hay una protección del inversor muy fuerte para evitar que este producto menos líquido, es decir, que no puedes retirar en cualquier momento y también más complejo en general o más difícil de entender, pues hay una protección muy fuerte para que no se venda al gran público con cualquier mínimo. ¿Y esto casa de alguna manera o con estrategias un poco más locas o menos comunes, como puede ser lo que dice Nassim Taleb del Barbell Strategy, ¿no? De que mucho a mucho riesgo y mucho a muy poco riesgo y nada en el medio, ¿no? ¿Qué opinas un poco de algo así más raro como esto? No, es interesante lo que dices. Si te vas a algunas apuestas que tienen un potencial de multiplicar muy, muy, muy alto, ¿no? Y donde tu pérdida está limitada a lo que has invertido. Lo que pasa es que en esas estrategias todos intentan batir a mercado, es decir, todo el mundo intenta encontrar esta oportunidad donde vas a multiplicar por muchísimo. En un OpenAI, por ejemplo, ¿no? Si hubiéramos podido invertir en OpenAI al principio, pues el múltiplo habría sido espectacular, ¿no? Nvidia también, ¿no? Pero ¿cuánta gente es capaz de adivinar cuál va a ser el siguiente OpenAI o el siguiente Nvidia? Y cuánta gente lo está intentando? ¿Y qué tienes tú para acertar o que no tengan los demás, ¿no? Para acertar tú donde los demás no vayan a acertar. Entonces, yo creo que a mi nivel, desde luego en mercados cotizados,
cotizados, yo estoy convencido que no puedo añadir valor eligiendo valores. No intento yo elegir acciones. Mi dinero líquido, mi inversión líquida está al 100% en Indexa. Y luego lo único que hago yo por mi cuenta pues es invertir en startups porque es algo donde tengo una cierta ventaja competitiva porque lo hago desde hace mucho tiempo. Empecé a invertir en startups en 2007. Tengo un deal flow, tengo algunas oportunidades de inversión que me llegan antes que a otros. Tengo esta opción de ver algunas oportunidades de inversión antes que otros y entonces es posible que tenga una ventaja competitiva y que pueda conseguir un mayor retorno. Pero aún así es algo donde invertía muchísimo antes en startups. De hecho, cuando nos conocimos, ¿no? En 2012, ahí en aquella época estaba invirtiendo en 5, 6, 7 nuevas inversiones al año y luego pues fui frenando porque me di cuenta que iba a acabar ahí con todo el dinero metido, muy poca liquidez y mucho riesgo. Sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Entonces empecé a frenar y luego tengo mi recaída emprendedora con Indexa y con Indexa ya pues casi dejo de invertir en startups, ¿no? Ahora mismo sigo haciendo una inversión al año, pero no es mi actividad principal ni de lejos. ¿Puedes contarnos ahí la relación, lo que decía Juan, ¿no? De cómo de un cliente de Indexa con su objetivo y tal puede pasar un cliente de Bigwater o el público al que se dirige Bigwater? Sí, entonces no suele pasar porque la regulación nos ha limitado mucho. De hecho, lo que os comentaba de inversión de profesional o particular mínimo de 100.000, incluso el particular mínimo de 100.000 euros, la CNMV lo está limitando muchísimo. Es decir, el riesgo en España, principio, en el tipo de fondo que gestiona Bigwater, pues va a profesionales. Casi no tenemos clientes de Indexa que pasan a Bigwater. Son públicos distintos. Ni siquiera podéis contactarlos, ¿no? No podéis ver que una persona tiene un montón de dinero en Indexa y decir, oye, tú quizá te interesaría Bigwater. Eso no podéis hacerlo. Y si fuera profesional o para determinados patrimonios, sí lo podemos hacer, pero no hay una venta cruzada activa entre las empresas. Hay mucha venta cruzada de confianza, porque en el sector financiero casi todo va por reputación y por confianza, ¿no? La gente nos delega la gestión de su dinero, tanto en Indexa como en Bwater. Eso requiere mucha confianza en que lo vamos a hacer de forma responsable y honesta. Ahora bien, hay una ventana que se está abriendo ahora, de una ventana de oportunidad en España, porque la regulación recientemente ha cambiado y permite vender capital riesgo a partir de 10.000 euros en lugar de a partir de 100.000 como antes, también a particulares, pero a condición de que sea una inversión asesorada. Se abre la puerta a que los particulares compren o invierten en capital riesgo, pero con una serie de condiciones regulatorias pues que estamos explorando, ¿no? Para ver cómo podríamos ofrecer el producto de inversión en capital privado también a los clientes de Indexa. Yo creo que has dicho ahí una cosa que es bastante clave, que ya lo has dicho varias veces, ¿no? Vosotros no tenéis comerciales y vuestro negocio un poco se basa en la confianza. Yo creo que muchas veces cuando alguien quiere invertir directamente en fondos indexados o algo así, la primera opción obviamente es Indexa y a lo mejor ni siquiera conocen otras. Yo creo que es muy potente cómo habéis construido esa marca de esa forma tan sólida que no tiene que apalancarse en comerciales para seguir adquiriendo. ¿Eso es algo que vosotros buscasteis al inicio? ¿Tenías claro que tenía que ser esta forma o no podía ser otra? ¿O es algo que os ha ido viniendo con el tiempo por el hecho de ser los primeros a ofrecer un buen servicio y ya os habéis ido posicionando de forma más o menos conforme vuestro crecimiento iba llegando? Empezamos así porque teníamos, y Unai ante todo, ¿no? Teníamos muy claro que la base era reducir costes para poder cobrarle menos al cliente y entregar una mejor rentabilidad. O sea, es un sector un poco distinto de los demás, porque en un sector normal, en el sector de los coches, por ejemplo, si pagas más, en general tienes mejor coche, ¿no? Un coche súper caro tiende a ser mejor que un coche súper barato. Lo mismo con las bicis o con los productos en general, ¿no? En el sector de la inversión es al revés. El fondo más caro tiende a ser peor. ¿Por qué? Porque no consigue tener una gestión tan buena como para justificar todo este coste, ¿no? El coste es la única certeza que tiene el inversor, es algo que va contra tu rentabilidad de forma directa, ¿no? Y si soportas un 3% de costes totales entre lo que ves y lo que no ves, pues eso te va a lastrar la rentabilidad. Entonces teníamos claro que el modelo era de menos costes, más rentabilidad, eso es la propuesta inicial. Teníamos claro que en este contexto un equipo comercial o una red de distribución iba a encarecer el producto y entonces queríamos intentar por lo menos ofrecer un servicio financiero sin red de distribución
y sin comerciales. Lo hemos intentado, ha funcionado bien y entonces hemos seguido por ahí, ¿no? Y en el sector nuestro de las startups, como que hay grandes ganadores que se hacen compañías gigantes, ¿no? Y muchas veces las personas pecan del sesgo del superviviente, ¿no? Es como, estas compañías llegan a valer miles de millones, tal. Y por otro lado, aparte, particularmente los emprendedores muchas veces tienen un sesgo de optimismo aún más fuerte de lo normal, ¿no? Ven la realidad como, oye, todo será bien y todo irá bien y tal y cual, ¿no? Y eso hace que a veces, pues, que las personas puedan sobreinvertir su esfuerzo, su tiempo o sus ilusiones en el éxito de una inversión o de un emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿podrías hablarnos un poco de cuáles son las probabilidades de éxito tanto de una startup como de un business angel y cómo quizá esas probabilidades van variando en función de la etapa y todo eso? Entonces, efectivamente, el emprendedor tiene la obligación profesional, ¿no? De ser un optimista, porque si montas un negocio con poco optimismo, va a ser difícil que convenzas al resto del mundo alrededor, ¿no? Entonces, cuando le preguntas a un emprendedor cómo va, o si un inversor le pregunta a un emprendedor cómo va, pues lo normal es que diga súper bien, ¿no? Porque tiene que vender el proyecto hasta que consiga que vaya bien. Y tanto que te acabas convenciendo a ti mismo. Y tanto que como Business Angel nos acabamos convenciendo también de esto. La realidad es que cuando montas un negocio, tienes una probabilidad de que sobreviva a los 5 años muy baja. Entonces, cuando empiezas hay que ser consciente que lo normal es que fracases. Lo normal en el sentido estadístico. Es decir, si me meto en un deporte donde tengo un 20% de probabilidad de éxito, pues hay un 80% de que acabe fracasando. Y hay que prepararse para este fracaso. Prepararse significa no invertir con deudas, no endeudarte para invertir, no jugar algo que no puedas perder. Entonces, hay que esperar para lo mejor, pero prepararse para lo peor. Ahora, el emprendedor de éxito, es decir, el que ya ha tenido un éxito previo, ha montado un negocio que ha ido bien, lo ha vendido, lo ha sacado a bolsa o ha conseguido un negocio muy rentable, cuando monta el negocio siguiente tiene un poquito más de posibilidad de éxito. En lugar del 20% de probabilidad de éxito, sube mucho, sube a 25%. Pues 25 es mucho más que 20, realmente. La probabilidad de fracaso sigue siendo de 75. El resultado más normal sigue siendo que fracases. Si has tenido un fracaso previo, también mejora tu probabilidad de éxito en la siguiente un poquito. No recuerdo si sube a 25 o a 30 cuando has tenido un éxito previo, ¿no? Pero el fracaso subía un poquito menos que con el éxito previo. Con eso te quiero decir que que emprender es una actividad de alto riesgo, obviamente, todos lo sabemos, y que de alguna forma hay que normalizar el fracaso en el sentido que el fracaso es el resultado normal de un emprendimiento. Hay gente muy buena que ha montado proyectos de forma muy profesional y que no han funcionado porque no han tenido suerte, no ha sido el momento, no han estado en el momento adecuado o en el lugar adecuado, ¿no? Y luego algunos tenemos éxito y entonces de repente pues nos atribuimos este éxito y eso es el sesgo de supervivencia que dices, que el que le ha ido bien pues se atribuye el éxito a su buen hacer, ¿no? Yo creo que la realidad es que hay mucho de suerte porque lo más importante es el timing y el timing, acertar en el timing a priori es muy difícil. Ahora, desde el punto de vista de Business Angel, sufrimos un poco lo mismo que el emprendedor como Business Angel, porque venimos de ser emprendedor y nos ponemos a invertir. Y pecamos de optimistas también, porque nos contagia el emprendedor. Entonces, yo recuerdo una conversación después de 5 inversiones al inicio, cuando había hecho 5 inversiones por ahí, pues en 2012, ya llevaba 5 o 2013, ¿no? Y le comentaba a otro y le decía, mis 5 primeras inversiones van muy bien y de hecho son 5 éxitos. O sea, me está yendo súper bien. Y me pregunta, ¿pero cuántas has vendido? ¿No? ¿En cuántas has salido ya? Digo, no, ninguna. Entonces me dice, pues entonces tienes 0 éxito, porque lo que tienes de momento es una ilusión de éxito, ¿no? Una perspectiva de éxito, pero no sabes cómo acaba esto. Y la realidad es que de las 5 primeras inversiones que he hecho, la mayoría han ido mal. Los fondos de Venture Capital, ellos ya tienen más experiencia, pues, tienen más perspectiva y son más conscientes, ¿no? De los porcentajes de éxito, fracaso, etcétera, ¿no? Entonces, típicamente lo que pasa a los business angels es que empezamos a invertir al inicio súper motivados, concentrando demasiado la inversión. A los 2-3 años el business angel se queda seco porque ha invertido todo y más de lo que quería invertir y deja de invertir. Es un ciclo de vida del business angel muy, muy corto, ¿no? Y que se acaba secando antes de que llegue a tener los primeros exits. Que de media, cuando el negocio va bien, de media el exit, pues te viene en España, en mi caso, de media, bueno, yo he tenido ya 16 exits, ¿no? De mis inversiones, donde he vendido
o muy bien o por encima de lo invertido. Tampoco son 16 grandes éxitos, ¿no? Pero de 16 exits donde he vendido mi inversión, la salida media se ha hecho en 10 años, creo. Entonces, como es una inversión poco líquida y que tarda mucho en poder venderse, la realidad es que muchos business angels se quedan sin poder invertir más antes de que hayan pasado los 10 años. Y mi recomendación al que quiere invertir en startups siempre es invierte en pocas, invierte poco y prepárate para invertir poco durante al menos 10 años, porque si no te quedarás fuera de mercado antes de haber podido empezar a recuperar parte de la inversión. Vale, entonces el fundamental de Big Water, porque claro, va a startups que están ya en otro estado, ¿no? Con una menor probabilidad de fracaso, ¿no? ¿Cuál es el fundamental exactamente ahí? Como business angel es que la dinámica de inversión de los fondos de capital riesgo es muy distinta a la dinámica de inversión del business angel. El business angel invierte su propio dinero, entonces busca alinearse con el emprendedor. El venture capital en general invierte el dinero de otros y su negocio está más en el management fee que en la comisión de éxito. Es decir, está más en la comisión de gestión y en invertir mucho dinero que en la comisión de éxito, que consiste en tener una rentabilidad alta. Es un poco contraintuitivo. Entonces, lo que vi es que como business angel, cuando empiezan a entrar los fondos de capital riesgo, ya no tienes que invertir como business angel porque su actividad es distinta. Lo suyo va a ser de buscar hacer una ronda más grande. Y si posible con liquidación preferente y con antidilución. Y eso te desalinea, entonces empiezan un poco los dramas, ¿no? A nivel de business angel contra fondo de capital riesgo. Entonces, como business angel me especialicé a invertir antes del capital riesgo, fase muy, muy, muy inicial, ¿no? Pero luego lo que pasa es que pasado un tiempo, cuando el negocio va bien, es rentable, tiene flujo de caja positivo, ya no crece al 100% anual, porque no puedes crecer al 100% anual todo el tiempo, ¿no? Pero a lo mejor está creciendo un 40% anual y es un negocio sano, con flujo de caja positivo y con crecimiento. ¿Qué pasa? Ahí ya no invierte el capital riesgo, porque no va a poder hacer rondas grandes, no va a haber una ronda tras otra ronda, ¿no? Entonces ahí entras en terreno donde típicamente los inversores iniciales y los emprendedores también quieren vender parte de su inversión o toda su inversión. Business Angel toda su inversión, el emprendedor quiere vender un poquito para diversificar y traer un poco de dinero a casa, ¿no? Sin vender el negocio. Entonces hay interés vendedor de socios que llevan ahí mucho tiempo. Sin embargo, ya no hay interés comprador de los fondos de capital riesgo, porque no es su terreno de juego. No creces al 100% y no hay ronda grande. Y sin embargo, todavía eres pequeño para el private equity, que son otro tipo de fondos que buscan coger más bien una participación mayoritaria y en negocios que tienen mínimo 2 millones de EBITDA, por simplificar, ¿no? Después del venture capital, cuando el negocio tiene flujo de caja positivo y hay interés en vender acciones por los socios actuales, y antes de que el negocio tenga 2 millones de EBITDA, hay todo un terreno donde hay un montón de negocios que han ido bien y donde hay poco comprador, pocos inversores. Y eso es donde hemos decidido posicionar Bewater, ¿no? La oportunidad de Bewater desde el punto de vista inversor es que vamos a poder comprar participaciones en negocios con poco riesgo porque ya tienen flujo de caja positivo y ya están comprobados con N años de métricas, ¿no? Y vamos a invertir, en lugar de invertir en una ampliación de capital grande y con mucho riesgo, vamos a invertir comprando acciones a los accionistas actuales. Eso es la tesis. Cuando empezamos Bewater en 2018, hace 6 años, había poca gente invirtiendo en secundarios. Secundarios son operaciones donde compramos acciones a socios actuales. Ahora hay un poquito más, pero claramente es un nicho que a nosotros nos parece muy, muy, muy atractivo, ¿no? Y de momento nos está yendo bien. Tenemos una veintena de inversiones hechas, donde creamos un fondo por cada inversión para los inversores que quieren elegir en qué oportunidad invierten o no. Y luego donde también tenemos un fondo que invierte en todas las oportunidades, que es un fondo diversificado para los inversores que no quieren elegir y que quieren la diversificación sin tener que mirarse cada proyecto caso por caso. Vale. Y normalmente invertís, la sociedad Indexa Capital Group invierte también en cada una de esas oportunidades, ¿no? Que al final eso es dinero tuyo, de Unai y de Ramón, ¿no? No Indexa Capital Group. Unai, Ramón y yo sí que invertimos nuestro propio dinero. Lo invertimos a título personal y luego Bewater Funds, la gestora de los fondos de Bewater, también invierte. Para nosotros, antes hemos hablado mucho de costes. En temas de inversión, los costes son importantes. Eso es un principio bastante general. Otro tema que hemos tocado es la diversificación. Muy importante en temas de inversión estar diversificado. Y luego otro tema importante que no hemos tocado todavía es la alineación de intereses y el skin in the game. Skin in the game o es el jugarse el pellejo.
de alguna forma. Nosotros queremos que nuestro éxito como inversores en Bewater pase por hacer buenas inversiones, no por las comisiones de gestión. Queremos ganar más por comisiones de éxito o por el éxito de las inversiones que por la comisión de gestión. Y para ello lo que hacemos es que la gestora invierta, por supuesto, pero también que los gestores, Ramón, Una y yo, invertimos a título personal. Entonces, en cada inversión que hacemos, entre el 5 y el 20% de la inversión, incluso más del 20% en algún caso, es dinero del propio equipo gestor que se está invirtiendo en las startups. Invertimos nuestro propio dinero. Y luego Indexa Capital Group, como grupo, que es el dueño de Bewater y de Indexa Capital, Agencia de Valores, AV, y de Indexa Carabel en Francia, es nuestra filial francesa como corredor de seguros. Indexa Capital Group también hace alguna inversión minoritaria en algunos proyectos del sector financiero, sobre todo, y tecnológico, pero es una actividad totalmente marginal. François, estábamos hablando sobre tu punto de vista desde el Business Angel y nos puedes comentar un poco cuáles serían los pros y los contras de invertir como un Venture Capital y ahí, desde el punto de vista de emprendedor, ¿cómo ves el hecho de entrar un poco en su juego, en el juego de ese Venture Capital que aprieta tanto y que busca tantos objetivos dentro de la empresa? Sí, yo creo que hay dos grandes caminos en el sector startup. Uno es el camino rondero, y es el más conocido porque también es el más visible en los medios, que es el camino de levantar mucho dinero, ¿no? Rondas de ampliaciones de capital muy grandes. ¿Por qué es el más conocido? Porque como las startups publican poca información, los medios muchas veces te hacen rankings de startups basados en el tamaño de la ronda. Es decir, en las 10 startups a seguir en 2025. Son las 3 que han levantado más pasta en 2024. ¿Por qué ampliar más capital va a ser un criterio de éxito, ¿no? El éxito no está en levantar dinero, ¿no? El éxito está en conseguir muchos clientes, crecer en facturación, conseguir ser rentable y al final obtener un servicio que aporta valor a tus clientes y que crea valor para tus accionistas. No necesariamente pasa por hacer rondas grandes, pero como los medios hablan mucho de rondas, pues muchos emprendedores tiran por el camino que parece ser el camino del éxito, que es hacer una ronda grande. Yo creo que esto es solo una vía y que en mi opinión no es la que yo prefiero. Bueno, no es mi opinión, no es la que yo prefiero, ni como emprendedor, porque es una vía muy arriesgada donde te estás jugando tu negocio al doble o nada cada vez que haces una ronda grande, y tampoco me gusta como inversor, porque yo creo que es un riesgo que no hace falta, o sea, que son negocios poco sostenibles en general. Y luego la otra vía es la vía de la empresa eficiente en el consumo del capital, que yo creo que es el caso de GuruWalk, por ejemplo, es el caso de Indexa, nuestra escala, es el caso de Topral, la empresa que yo fundé antes de Indexa hace mucho tiempo, que es un camino de hacer las menos rondas posibles, voy a coger el menos dinero posible para diluirme poco, de esta forma mantengo una propiedad de la empresa muy, muy alta entre el equipo emprendedor, y voy a llegar a rentabilidad lo antes posible y a partir de ahí financio el crecimiento con nuestra propia generación de caja, ¿no? Y a mí me gusta mucho más el segundo camino, tanto como emprendedor como inversor, y en Bewater es lo que estamos buscando al final. Negocios eficientes en el consumo de capital que no necesariamente han tenido que hacer rondas. Hemos invertido en empresas donde somos los únicos inversores porque no habían hecho ronda antes. Eso es una maravilla, ¿no? Un negocio que llega a ser grande y rentable sin haber hecho ronda, pues es el caso ideal. Entonces, hay algunos casos donde estás en una carrera rápida y donde el tamaño de las rondas importa, porque en las carreras rápidas donde hay decenas, o sea, actores o competidores muy grandes que levantan mucho dinero, puede que tengas que seguirles en el ritmo, ¿no? Pero creo que son muy pocos casos. Lo que parece que sí que tiene sentido, ¿no? O sea, ir por el camino rondero en el caso de... Porque yo te escuché esto hace muchos años y también por eso GuruWalk es como es, ¿no? Pero en el caso de donde quizá a lo mejor sí que tiene sentido es pues en muchos modelos SaaS, ¿no? Donde el valor que consigue de un cliente está en el futuro y tiene más sentido invertir más en un inicio para coger más y, oye, al final te merece la pena financiar, que te puedes financiar de muchas maneras o con un mix, ¿no? O cuando estás en algo que merece la pena, pues, correr o ir más rápido, ¿no? Pero Sí. no sé si recuerdas una startup llamada Gorillas, que creo que fue el unicornio más rápido de la historia, que llegó a valer 1.000 millones en un año, ¿no? Y bueno, y luego cerró, acabó comprando la Getir, que es un competidor suyo
físico, que creo que tampoco está muy bien, ¿no? El caso de la comida a domicilio, de la entrega de comida a domicilio, es muy emblemático porque es el sector, uno de los pocos sectores que han concentrado más inversión, ¿no?, en startups en el mundo. Y casi todas han acabado mal. Lo que pasa es que no conozco tampoco ninguna que haya acabado bien captando un poco capital, ¿no?, en ese sector. Entonces, ese sector claramente es un sector de, no sé si de carrera rápida, pero de carrera relativamente intensa en capital, digamos. Pero luego hay otros casos donde parece que es una carrera rápida y lo acaba no siendo. Por ejemplo, antes de Gorilla, en su día, la startup de mayor crecimiento y más rápido de la historia era Groupon. Cuando Groupon empezó, durante un tiempo fue la startup que más rápido creció, ¿no? Y tan rápido creció que luego tan rápido bajó también, ¿no? Fue un negocio de tierra quemada de alguna forma. Pues en esta carrera de Groupon, en España salieron muchas otras. Salió Grupalia, salió Vales Bonus, estaba Oferum. Mira, y luego está Colectivia. Colectivia lo montan en Bilbao, y es el único que fue austero en el consumo o eficiente en el consumo de capital. El único en no levantar rondas grandes y es el único superviviente. Yo soy súper fan del modelo de desarrollo de negocio de forma eficiente en el consumo de capital. Y creo que se habla demasiado poco de los grandes éxitos de este tipo, ¿no? La lista de Carlos Blanco, pues ahí salen muchas empresas muy intensivas en capital. Pero yo no he visto nunca, no he visto que entrara ahí Trading o PC Componentes. En Bivotor, de hecho, nos gusta tanto el tema de eficiencia en capital que hemos sacado un ranking en el blog de Bivotor. Lo que hemos buscado es darles visibilidad a esas empresas y no solo a las empresas ronderas, ¿no? Al final, los que no hacen ronda y acaban siendo grandes y rentables, pues yo creo que son grandes ejemplos. Yo quería preguntarte, François, sobre para todos esos founders que no son tan financieros, que no tienen tantos conocimientos, ¿cuáles son tus consejos para guiarlos un poco hacia esta dirección y tomar buenas decisiones a nivel de rondas, venture capital y demás? Sí, lo antes posible tener un pacto de socios con una primera cláusula que necesitas como fundador, que es la cláusula del drag along, la cláusula de arrastre, que te permite vender el 100% de la empresa en caso de que la mayoría quiera vender, que un minoritario no te la pueda bloquear. Con el drag along, pues suele venir el tag along, que es la cláusula de acompañamiento que permite a los minoritarios, que da el derecho a los minoritarios de vender con el equipo emprendedor en caso de que ellos vendan. Hay que evitar, yo estoy convencido que hay que evitar la liquidación preferente y la antidilución, que es una cláusula que te van a pedir los fondos de capital riesgo porque van a aprovecharse de tu optimismo emprendedor. Se van a aprovechar de que el emprendedor está vendiendo un éxito futuro de su startup y va a ser súper optimista con la probabilidad de éxito para ellos cubrirse con una antidilución y una liquidación preferente. La parte negativa, ¿no? Digo, se van a aprovechar de esto, pero también se puede entender porque ellos se van a proteger de una valoración que muchas veces es demasiado alta. Es decir, les proponen el emprendedor que es tan optimista, ¿no? Cree que su negocio vale 20, el fondo de capital riesgo, y no, esto vale 10. Entonces, para cubrirse y poder invertir a valoración 20, pues va a incluir la liquidación preferente y la antidilución. Yo recomiendo bajar la valoración y quitar esas cláusulas, porque si bajas la valoración y las quitas, la liquidación preferente y la antidilución, pues te permite tener una situación donde todos los inversores están alineados, en lugar de tener unos que ganan en algún caso cuando los otros pierden. Y aparte de esto, pues antes daba más consejos. De hecho, llegué a publicar un post en mi blog, ¿no? Y tal, de 10 consejos para emprendedores y tal. Pero con el tiempo me voy dando cuenta que es muy difícil dar consejos universales. Es decir, hay tantos caminos y hay tan pocas reglas universales que el siguiente consejo sería no hagas demasiado caso de los consejos y cuando no cojas como bueno un consejo que te viene incluso si viene de una persona muy experta, porque nadie conoce tu negocio como tú. Entonces, no cambies nada o no hagas nada de lo que tú no estés convencido. Entonces, lo importante es tú saber escuchar y sacar tus propias conclusiones. Esto que dices de que no valen las reglas universales, al primero que escuché hablar sobre los modelos mentales que dijo una vez Charlie Munger y tal, creo que fue a ti. ¿Te recuerdas un poco sobre esos modelos mentales u otros que hayas ido estudiando que te hayan servido para tomar mejores decisiones o que a lo mejor que dices, oye, esto no es una receta, pero es una estructura que te sirve como para pensar, ¿no? Y para
y para pensar más fácil y para tener menos carga cognitiva, ¿no? ¿Recuerdas estas cosas ahora mismo Sí, o no? sí, sí. Bueno, hay uno que me encanta que es el tema de la fatiga de la decisión, el decision fatigue, que llaman en inglés y que está muy estudiado, es que cuanto más decisiones tomas, más te cansas de tomar decisiones y acabas tan cansado que acabas tomando la decisión que minimiza el riesgo. Hay un caso brutal de un tribunal que decide sobre la libertad condicional de unos presos y por la mañana suelen dar mucho más libertad condicional que por la tarde, porque la decisión, el equivocarte liberando a alguien que va a reincidir es mucho más grave que dejar en la cárcel a alguien que deberías haber sacado, ¿no? Dejado salir. Entonces, por la mañana están más frescos los jueces y entonces se toman más, más profunda la decisión y dejan salir más gente, pero por la tarde, cuando ya han pasado por muchas decisiones, pues al final la decisión fácil es que siga en la cárcel y ya está, hasta mañana, ¿no? Y eso te lo puedes aplicar pues teniendo decisiones pretomadas, de alguna forma. Es un ejemplo concreto, ¿no? ¿Me llevo el portátil o no me llevo el portátil? ¿De dónde voy? Para no tener que pensar todo el tiempo si me llevo el portátil o no me lo llevo, pues me lo llevo siempre y ya está. No hay, me he ahorrado esta decisión, ¿no? Y un ejemplo muy clásico de esto es la vestimenta de Steve Jobs, que siempre iba No, vestido de igual. Zuckerberg. Zuckerberg era el que siempre iba con la misma camiseta. Bueno, yo También. también. Sí. Sí, hay muchos al final. Han Ahora aprendido. Zuckerberg es un moderno, ahora Zuckerberg es un Sí, es un modelo. modelo más reciente de Zuckerberg. Sí. ¿Qué pasa? Pues si cada mañana tienes que elegir el color, si vas con chaqueta o no, el tipo de zapato y tal, pues al final ya empiezas cansado de haber tomado esas decisiones. Eso yo creo que es un pequeño hack, un pequeño modelo mental que ayuda a ahorrar. Y luego, cambiando de tema, yo recomendaría tener, o sea, yo creo que en nuestro sector, tanto de inversión como de emprendimiento, hay que, o sea, yo valoro mucho el ser contrarian. Yo creo que he crecido así desde muy pequeñito, es decir, atreviéndome a pensar distinto de la mayoría, no sufrir o no ceder demasiado a la presión del grupo, ¿no? Y yo creo que esto vale mucho como emprendedor y como inversor también, porque te puede llevar a sitios donde hay poca gente, ¿no? En el fondo hay que conseguir acertar y además acertar donde los demás se han equivocado, porque si aciertas donde todo el mundo acierta, pues te vas a encontrar en un sitio donde hay mucha competencia, ¿no? Oye, y volviendo un poco al ejemplo este del founder no financiero, que puedo ser yo también, no soy nada financiero, pero imaginemos que una startup que ha tenido éxito, que está funcionando bien y que no tiene la presión ni de vender, ni de salir a bolsa, ni nada de eso, ¿no? ¿Por qué un founder debería quitando la parte emocional y tal, sino más de una manera más fría, más financiera, cuándo debería de decidir vender, sí o no, o qué cosas debería estar pensando? Tú sabes que yo no quiero vender GuruWalk nunca, ¿no? Entonces, para hacer el ejercicio, trata de convencerme, no trata de llevarme la contraria, o ser aquí un poco contraria. Sí, no, es interesante. El plan de seguir a largo plazo es el que más valor va a crear. Empresas que llevan mucho tiempo, como el equipo de Idealista, que lleva desde el año 2000, ¿no? Principios del 2000, y que 24 años más tarde, pues 3 fundadores siguen ahí y siguen gestionando la empresa, pues yo creo que ha demostrado crear muchísimo valor y está creando cada año más valor ahora que en los primeros N años. Y si tú puedes seguir a largo plazo con una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, mientras no te hayas cansado, mientras no te hayas quemado, tira, porque es mucho más fácil multiplicar por 2 algo ya grande que llegar a break-even al principio, ¿no? Una vez que toda la travesía del desierto y tal. O sea, es más fácil multiplicar por 2 algo grande que multiplicar por 100 al principio tu cosa pequeña. Ahora bien, hay contextos, y hay que tener en cuenta la competencia, donde tu negocio vale más para el comprador que para ti mismo. Una ¿Y fusión cuándo es estratégica. esto? Pues es cuando tu encaje o el encaje de tu empresa en un grupo mayor, pues va a generar mucho valor. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, un caso muy claro fue con Aplázame, donde yo era de cofundador, pero no estaba en el día a día, y Fernando Cabello Astolfi, el fundador principal, ¿no? Y el CEO. Yo acompañé en Aplázame como cofundador, como inversor y acompañé hasta el final en la salida. Aplázame lo vendimos a WeThink porque nos quedamos sin dinero y porque Aplázame, que financia las compras en el checkout del e-commerce, pues un negocio muy intensivo en capital donde nos costaba mucho financiarnos como startup. Era Pero como para el un banco al Klarna, que lo ¿no? Para que la vendimos, gente lo entienda, ¿no? Era como un Klarna, similar. sí, está inspirado en Klarna, es financiación en el checkout del e-commerce, donde puedes aplazar o fraccionar los pagos y que era muy intensivo en capital porque cuanto más crecíamos, más había que conseguir dinero para prestar, ¿no? Y este dinero nos costaba mucho, nos financiábamos al 12% de intereses y prestábamos al 8% de neto, ¿no? Neto de morosidad y todo esto.
Para nosotros será una máquina de destruir dinero, porque cada vuelta de circuito pues será un -4 puntos para nosotros, ¿no? Financiarnos al 12 y prestar al 8. Pero para un banco que se financiaba al 0 o casi 0 en aquel momento, como WeThink, es a quien vendimos a Plázame, pues era una máquina de hacer dinero porque les permitía pues financiarse a casi 0 y prestar al 8. Y además les permitía captar clientes que de otra manera les costaba mucho de coste de adquisición. El primer invitado que tuvimos en el podcast fue Pablo Fernández, que lo conocerás, Sí. ¿no? Que ha tenido como el emprendedor de la última década, ¿no? Y dijo una frase que me hizo bastante gracia, que nunca la había oído, que era: vendes y eres un millonario desempleado, ¿no? Entonces, en el caso de que una persona tuviera este caso en el que, oye, para el comprador vales mucho más que para ti, y tú dijeras, bueno, pues, ¿cuánto valoro el valor de mi compañía? No sé, 10 veces EBITDA, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y el comprador está dispuesto a pagarme 20 veces EBITDA o algo así. Para ti sería mejor, para no acabar siendo un millonario desempleado, te podría ser incluso mejor cambiar acciones por acciones, ¿no? Hacer una fusión y simplemente ser parte de un animal más grande, ¿no? Y seguir construyendo y seguir ahí, ¿no? Yo no vendería en acciones de una empresa más grande porque de la situación, si tú tienes una empresa eficiente en capital, que es en mayoría del equipo emprendedor, ¿no? Tienes control y eso vale mucho en cuanto a libertad y margen de movimiento, ¿no? El cambiar esto por papeles, ¿no? En la empresa de otro donde tú ya no tienes control y donde no sabes dónde va a acabar esto, porque aunque confíes mucho en el comprador, pues no sabes si este comprador va a estar mañana. Mañana puede que cambien el interlocutor, puede que a su vez esté comprado por otro, entonces no. Y puede que acaben gestionando de forma muy distinta o opuesta incluso a lo que tú harías, ¿no? Entonces, lo que se dice es cash is king. Si tú vas a vender el negocio, yo creo que hay que venderlo sobre todo en efectivo. Si hay un earnout, un variable, un bonus o algo en acciones del comprador, pues ¿por qué no? Pero yo desde luego no vendería la mayoría en acciones de otra empresa. Creo que es mucho mejor coger el efectivo si vas a vender y luego ya elegir tú dónde lo quieres invertir. Porque si te dieran el efectivo, probablemente no elegirías invertir el 90% en la empresa de otro, ¿no? Y además no cotizada y además pues vete a saber lo que puede pasar. O sea, no me parece, como emprendedor, no me parece razonable vender en acciones si tienes elección. Luego, Bueno, y si fuera obviamente, pues cotizada, pues si es cotizada, pues si fuera cotizada, ¿por qué te van a comprar en acciones? La razón por la que una empresa compra en acciones, una empresa cotizada, si compra en acciones en lugar de en efectivo, es porque cree que sus acciones están sobrevaloradas. Entonces, le cuesta menos comprar en acciones que comprar en efectivo, ampliar capital y comprar o que coger la caja y vender comprar en efectivo. Entonces, típicamente el que compra en acciones es porque cree que su empresa está sobrevalorada y tú como vendedor, pues en este caso prefieres efectivo que tal. Es raro que te compren acciones en una cotizada sin lockup también. Si está cotizada pero con lockup, significa que no puedes vender durante un tiempo, pues tampoco o sea, hay mucha gente que ha vendido en acciones en una cotizada que no ha podido vender y las acciones han ido a cero, casi cero y lo han perdido todo. No recomiendo. Y François, llevando esto por donde estamos llevando, en el caso de un posible éxito, ¿cómo ves de la salida a bolsa de una empresa? ¿Ves algo que es interesante? Porque tú lo comentaste en el podcast que tenías con Ismael Clemente Sí. sobre su salida a bolsa. ¿Ves que puede ser interesante, beneficioso para la empresa y para el founder? O sea, lo veo interesante y de hecho lo hemos hecho y que no solo lo veo con palabras interesante, pero es lo que hemos decidido hacer con Indexa Capital Group. Salimos a BM Growth en julio 2023, hace año y medio. Lo veo interesante porque de alguna forma es un paso más para poder seguir siendo independiente. Nosotros lo vemos así para Indexa. Hemos dicho nuestro camino, ¿no? De seguir siendo independientes y grandes a largo plazo. Pues salir a bolsa es parte del camino porque va a permitir a algunos inversores salir según su propia agenda o su propio calendario. Ahora bien, la liquidez que tenemos en BM Growth es muy reducida. Si salir a bolsa en BM Growth en España, pues, no, tampoco te cambia muchísimo la foto porque hay algo de liquidez, pero tampoco hay mucha liquidez, ¿no? Nosotros lo de BM Growth lo vemos como un paso para poder salir al continuo después. Es más fácil salir al continuo cuando ya llevas un tiempo en BM Growth porque has cogido carrería, costumbres, ¿no? De empresa cotizada, reporting, de auditoría. También has ampliado tu base de inversoras, has dispersado el accionariado, has ido ganando un poco de liquidez en el tiempo y en algún momento pues esperamos estar preparados en cuanto a tamaño, valoración y liquidez para poder pasar al continuo. Pues sí, es un camino que a mí me gusta mucho y me parece muy interesante. Ha habido pocas salidas a bolsa de startups en España, pero espero que sea un éxito cada vez más frecuente, ¿no? Que
que el éxito en el sentido de salida, ¿no? Muchas veces en español confundimos exit con éxito. Si éxito en realidad es salida. Salida inversora puede ser vendiendo la empresa o que el inversor venda sus acciones cuando sale a bolsa. Yo espero que el éxito en bolsa sea más común, ¿no? Que no todo el mundo tenga en mente monto el negocio, lo crezco y lo vendo, sino también monto el negocio, lo crezco, salgo a bolsa y sigo creciendo. Y acabo siendo mucho más grande, ¿no? Porque los pros y los contras de estar en bolsa, por un lado, imagino que los contras es gastos, ¿no? De temas regulatorios, de estar auditados todo el rato, de no sé qué cosas más, ¿no? Que creo que no es poco en el caso este. No sé si te constriñe en algún caso en cuanto a que tienes menos flexibilidad para algo. Y los pros, entonces, es como más facilidad para financiarte a mejor precio o algo, o no, porque Sí. las compañías privadas se valoran más alto que las compañías cotizadas, ¿no? ¿Cuáles son un poco entonces los pros y No, contras ahí? depende. Las privadas muchas veces se valoran más, pero con valoración de mentira. Es decir, cuando la valoración de una startup es alta, pero tiene liquidación preferente, o antidilución, la valoración real, si la gente estuviera comprando acciones sin protección, como la liquidación preferente o tal, pues la valoración real sería más baja. La teoría es que la empresa privada tiene un descuento de liquidez, es decir, en la valoración, que al estar en bolsa normalmente vales más porque las acciones son más líquidas. Que hablamos de lo que llamamos el descuento de liquidez, pues típicamente es un 30%, donde se observa en las startups también, donde te dicen, hacemos una ronda a 100, pero luego hay uno que vende acciones a 70. ¿Por qué vende más barato que la ronda? Dice, no, porque la ronda le hemos hecho a valoración alta, pero el que quiere vender, como no hay mucho comprador, poca liquidez, tiene que vender, se puede comprar más barato. Con Indexa, el objetivo de salir a bolsa era primero confianza, es un objetivo de marketing, porque sabemos que estando en bolsa y estando con más escrutinio, ¿no? De mercado, de obligaciones, de reporting, de regulación, pues vamos a dar más confianza. En Francia, por ejemplo, que es un país prioritario para Indexa, o sea, Indexa es una empresa española, nacemos en Madrid, aunque yo sea francófono, el resto del equipo es mayoritariamente español. Nos hemos expandido hacia Bélgica y Francia y es un país prioritario. En Francia, ser una empresa española no es una ventaja, pero ser una empresa española que cotiza en un mercado, de alguna forma es mejor, ¿no? Da más confianza. En España también, que la gente sepa que somos una pequeña cotizada, aunque sea pequeña, pues es un plus de confianza. Primer objetivo, la confianza, eso se traduce en comunicación y en marketing. Segundo objetivo, queríamos poder comprar empresas en acciones, lo que comentabas también. No todo en acciones, pero parte en acciones, porque queremos consolidar. Queremos ser líderes a nivel internacional. No queremos vender el negocio, queremos comprar nosotros a algunos competidores. Y para comprar en parte en acciones es más fácil tener las acciones cotizadas. Una vez que estás en bolsa, el vendedor valora mejor las acciones, ¿no? Tú lo comentaste. Y en bolsa, si está en bolsa, entonces valen más. Las acciones valen más porque son más líquidas. Y eso también nos ha funcionado porque salimos a bolsa en julio de 2023 y en marzo del año pasado, en 2024, compramos un pequeño competidor en Francia que se llama Caravelle y que fue una primera compra y esperamos que no sea la última, ¿no? Estamos aprendiendo a hacer esto también. Y luego entonces esa compra, ¿cómo la financias? ¿Lo dices a mercado y hay gente que entra o es igualmente tienes que hacer roadshows con entonces instituciones? lo que hemos hecho es comprar a crédito y luego convertiremos el crédito en acciones. Entonces a los vendedores, parte de los vendedores, sobre todo el equipo fundador, ha cobrado una parte en cash y una parte se lo debemos. Como comprador, Indexa Capital Group les debemos en torno a 300.000 euros. Esos 300.000 euros, en algún momento vamos a proponer a la Junta de Accionistas convertirlo en acciones. Entonces convertiremos la deuda que tenemos con ellos en acciones y ya serán titulares de acciones libres y que podrán vender en el mercado si quieren. Y eso funciona muy bien. Es una compra a crédito con conversión posterior en acciones. Hay Además, varios mecanismos, ¿no? estando tú en el equipo, ¿por qué no decidisteis, por ejemplo, salir a la Bolsa de París? Que parece que muchas startups españolas miran a la Bolsa de París Sí. por los Bueno, costes, imagino. tema costes. Nos ha costado 150.000 salir a BM Growth y nos cuesta más o menos 150.000 al año de costes externos, ¿no? Sin contar el coste interno de proveedores y tal, o 120 a lo mejor, de recurrente, más o menos. No tengo el número exacto en mente. No salimos en otro país no por costes, sino porque el objetivo de comunicación y de confianza y de conseguir inversores
nos va a funcionar mejor donde tenemos más clientes. Indexa, aunque estemos también en Francia, el 99% de los clientes son españoles y menos del 1 son franceses. Entonces, salir en Francia, ahí no tendremos nuestra base B2C, ¿no? Y siendo un B2C, en España nos ayuda también a tener más inversores en bolsa. La gente nos conoce y algunos quieren comprar acciones. Yo creo que esta decisión fue la buena porque creo que en nuestro caso, negocio B2C, hay que salir a bolsa donde la gente, donde está tu base de clientes. Si tuviéramos muchísimos clientes internacionales en muchos países de Europa, entonces nos plantearíamos la bolsa de Ámsterdam, que es más grande, más internacional y que tiene más liquidez. Pero siendo una empresa al 99% española de momento en cuanto a clientes, yo creo que es mejor estar en bolsa en España. Y luego el tercer objetivo de salir a bolsa era tener más liquidez para que los socios que quieran vender puedan vender cuando quieran. No es que teníamos a nadie que quería vender, de hecho los fundadores no hemos vendido, los principales family office que son accionistas y luego Cavieres también, que es como casi un family office, pues tampoco han vendido, pero hay un poquito más de liquidez que antes. O sea, tenemos algunos ex empleados o algún empleado, algún socio inicial, pues que ha podido vender parte de sus acciones y también hemos podido dar acceso a más accionistas. Antes, cuando éramos una empresa privada, teníamos 40 accionistas y ahora están en bolsa. Pues, la última vez que lo miramos teníamos 140. Entonces vas ampliando tu base inversora. Muy bien, y ya para terminar, la última pregunta, ¿nos puedes comentar un poco más sobre ayuda efectiva? Un poco, no solo el cómo, el por qué lo fundaste, sino qué teoría hay debajo y por qué Sí. alguien debería de donar a través de ayuda efectiva. Trata de convencernos de manera honesta, como siempre haces tú, pero trata de contarnos un poco más por ahí, por favor. Sí, ayuda efectiva lo monta Pablo Melchor, que es el fundador y de hecho, no sé si se llama CEO, pero bueno, el que Que lo está montando y lidera. dirigiendo, Sí. que es alguien, yo conozco a Pablo de antes, porque en su día yo también monté un objetivo sin ánimo de lucro que se llama Vota, y Pablo pasó por ahí, lo vio, le gustó y me echó una mano, ¿no? También soportó el proyecto con alguna donación y nos conocemos de aquella época. Y luego, bueno, se ha vuelto amigo, hemos seguido en contacto y Pablo, pues que ha tenido mucho éxito emprendedor y ha vendido su negocio y ha ganado dinero con ello, pues en algún momento decidió que quería dedicar su atención a ayudar de forma altruista, tipo ayudar al desarrollo, ¿no? de países más pobres. Y estuvo estudiando mucho el tema. Pablo es un tío, como buen emprendedor, pues que se obsesiona con los temas, ¿no? Los emprendedores tenemos este defecto calidad, un defecto en muchos casos, pero en el caso de emprendimiento es una calidad, tienes que tener mucho foco. Pues Pablo se miró muchísimo el tema de la vida y llegó al movimiento o a leer mucho y a ver lo que hacía toda la tendencia del altruismo eficaz, y que consiste en decir que no solo hay que donar con el corazón queriendo ayudar, que es lo que se ha hecho muchas veces, donando a lo que ves cerca y con una buena motivación de ayudar a los demás, pero midiendo un poco el impacto, sino que hay que donar con la razón, no solo con el corazón. Y de hecho, la idea es que hay que donar sobre todo con la razón. ¿Qué significa esto? Que en lugar de donar a una ONG que te ha enseñado un cartel de un niño de apadrinar un niño, que es un tipo de donación muy, muy emocional, porque te intentan crear un vínculo emocional con un niño que no necesariamente es el que tú vas a apadrinar en realidad, ¿no? Pues te dicen, mira, vamos a intentar medir dónde hay más impacto donando dinero, que no necesariamente es el sitio donde tú crees. En las ONGs se pierde muchísimo dinero por el camino. Hablamos de comerciales antes en startups, pues en ONGs también hay muchos comerciales. Los que te piden donar por la calle, ¿no? Para las ONGs habituales, sospechosos habituales, ¿no? En realidad son empresas de comercialización que se llevan una comisión, que encarecen el tal, y en realidad hay poco dinero que llega al beneficiario final. Uno. Y dos, en la mayoría de los casos no miden el impacto. Es decir, donan donde creen que funciona mejor, pero no lo miden. Y lo que hace el altruismo eficaz y lo que hace ayuda efectiva en España es basarse en empresas o en organismos, en otras fundaciones que miden el impacto de dónde se puede donar con mayor impacto. Uno de los programas principales, por ejemplo, es la lucha contra la malaria. Es el mismo sitio donde Bill Gates está donando mucho dinero, donde ves que regalando una mosquitera a una familia en una zona de riesgo de malaria, una mosquitera que te cuesta a lo mejor 20 o 30 euros, ¿no? de compra y de distribución, regalando una mosquitera y consiguiendo que la estén usando la gente, pues vas a reducir el riesgo de malaria y vas a reducir la mortandad, ¿no? Entonces son proyectos donde van midiendo
que se puede hacer de forma muy concreta, como distribuir redes de mosquiteras. Otro programa es desparasitar a niños, que son cosas muy específicas donde dices, pues vamos a desparasitar a niños que están perjudicados porque te llevan un parásito que les está absorbiendo la energía con una pastilla al año que te cuesta 3 euros. Puedes tener a niños desparasitados y les vas a cambiar la vida, vas a cambiar su capacidad cognitiva, vas a cambiar su energía, su capacidad de aprender y de desarrollarse y de acabar siendo una persona con una vida más rica, ¿no? Entonces, todos esos programas se hacen midiendo el resultado para acabar canalizando el dinero hacia donde o salvas más vidas o ayudas a más gente, mejoras más vidas, ¿no? Y todo esto pues se basa en gran parte en una ONG que se llama GiveWell, que es la que mide el impacto de los proyectos. Y lo que hace Ayuda Efectiva es basarse en las mediciones de GiveWell, crear una fundación en España para que puedas donar en España con ventaja fiscal, con deducción fiscal en España, y luego canalizar esto a los programas que tienen mayor impacto según lo que ha estimado GiveWell en otros países. La vida humana, hay programas que te permiten salvar una vida con entre 3 y 4 mil euros. Significa que se estima que donando 3.000 euros salvas una vida. Imagínate lo que es lo que es salvar una vida, ¿no? Pues alguien donando una parte de sus ingresos todos esos años puede acabar salvando muchas vidas. Y cuando te das cuenta de esto, con lo que vale, ¿no? Una vida humana y más si es un niño, pues te acabas dando cuenta que es casi, bueno, yo creo que es casi una obligación moral, ¿no? El dedicar parte de tus ingresos y parte de tu patrimonio a ayudar, no necesariamente cerca de donde vives, que es lo típico, porque lo has visto, sino quizá lejos, pero en sitios donde tu dinero va a tener mucho más impacto. Ayuda Efectiva lleva pocos años, está a punto de llegar a los 3 millones donados y ha pasado las 500 vidas salvadas. Siempre son estimaciones, ¿no? Pero son estimaciones bastante precisas porque se basan en mediciones como muy documentadas y de un tercero además. O sea, 500 vidas salvadas con un proyecto, te digo, eso sí que es una startup, ¿no? Pues oye, enhorabuena por haber ayudado a hacer que ese proyecto sea posible, aunque lo lidere Pablo. En términos financieros, es el mayor ROI que puedes conseguir, ¿no? Ahí dando dinero a Ayuda Efectiva. Yo me comprometo a hacerme patrono este año, porque el año pasado y los otros he donado a otras, pero este año me uno a Ayuda Efectiva. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros, François. Os dejamos también, os sugerimos que veamos los anteriores podcasts que hemos hecho, que nos pongáis en los comentarios sugerencias de mejora, sugerencias de invitados, etcétera. Y nada, como siempre, el siguiente invitado os va a flipar.